Buenos días, apreciados aprendices. Hoy vamos a ver el tema de relaciones de caso de uso. Antes de ver este tema, voy a hacer una contextualización de los temas que hemos visto hasta el momento, porque me parece muy importante que ustedes repasen todo lo que han aprendido, ya que esto es lo que van a necesitar para el desarrollo del proyecto productivo. Entonces, comencemos. Primero que todo, quiero hacer énfasis en hacer un recordatorio de lo que es un objeto. Entonces, como habíamos visto en formación, un objeto es cualquier cosa real o abstracta. Tenemos como objeto un ejemplo, un cohete, por ejemplo, un cuadrado, un bombillo, un carro, y algo abstracto sería como un marciano. Entonces habíamos dicho que generalmente todo lo que vemos en la vida real es un objeto, ¿no? Eh, Habíamos visto el concepto de lo que es una clase, y las clases generalmente lo que me muestran es la categoría donde están clasificados esos objetos. Entonces tenemos un ejemplo de figura geométrica. Una clase de figura geométrica serían pues las figuras geométricas: cuadrado, triángulo o círculo, hexágono, todas las figuras geométricas que hay. Entonces, eh, cuadrado, triángulo y círculo son objetos que pertenecen a la clase figura geométrica. Entonces es muy importante que tengan ese concepto en cuenta, ya que más adelante lo van a necesitar en la parte de lo que es la programación orientada a objetos. Habíamos visto también los atributos de un objeto, y habíamos dicho que los atributos especialmente muestran las características de un objeto. Entonces, en una persona, las características del objeto persona serían el color del cabello, el color de los ojos, los rasgos como tal. En este ejemplo del camión, pues los atributos serían lo que me permite abstraer de ese objeto a simple vista. Entonces, el color, el modelo, la placa y el peso máximo. Entonces, generalmente todos los objetos se disponen bajo sus atributos, que son las características que lo identifican. Bueno, el concepto de lo que es la identidad de un objeto. La identidad de un objeto radica básicamente en lo que lo hace único. Cuando nosotros tenemos dos objetos exactamente iguales, como en este ejemplo, están mostrando dos cuadrados, lo único que los va a diferenciar en este caso es el atributo color. O sea que la identidad de un objeto básicamente está dada por los atributos. Yo puedo diferenciar de uno del otro porque el uno es verde y el otro es azul. Entonces, generalmente todos los objetos que son muy similares, siempre va a haber algo que los va a diferenciar. En el ejemplo del automóvil que habíamos visto en formación, en el caso de los objetos Spark que pertenecen a la clase automóvil, había mostrado yo varios SPAT exactamente iguales, mismo color, mismo tamaño, etcétera, pero los va a diferenciar en ese caso la placa, ¿no? Entonces, ese sería como la identidad del objeto. Y todos los objetos están regidos por algo que es muy importante, que es la entidad, y que se relaciona por medio de esos atributos. Es lo que lo hace único en un grupo de objetos determinado que aparentemente pueden ser iguales. Miremos lo que es la instancia de un objeto. Las instancias de los objetos están dadas de acuerdo a su clasificación. Tenemos aquí el círculo, el triángulo y el cuadrado, que son instancias de la clase superior, que en este caso es figura geométrica. Círculo a la vez puede ser una clase superior de círculo pequeño, círculo mediano y círculo grande. Quiere decir que todos los objetos se pueden seguir instanciando menos la clase superior, es decir, la figura geométrica es la clase superior que no va a estar instanciada. De aquí se van a desprender todas las instancias que yo pueda hacer sobre un objeto. Si yo quiero instanciar triángulo, entonces aquí me aparecería triángulo mediano, pequeño y grande. Si además de eso quiero instanciar triángulo pequeño, sería triángulo pequeño que tendría una división que dijera azul, rojo y amarillo, dado por sus colores, y así sucesivamente. Pero a la vez, si yo me voy a devolver en el arbolito, entonces triángulo pequeño, mediano y grande,
están instanciados en la clase superior, que es triángulo, y a la vez triángulo es una instancia de la clase superior, que en este caso es de la figura geométrica. Todos los objetos se pueden instanciar a una clase superior, pero la clase superior no va a estar instanciada. Entonces en este caso, en este ejemplo, la clase superior es figura geométrica, que no va a estar instanciada porque no tiene una clase antecesora, ¿no? Ok, ahora miremos la parte de lo que es o lo que son los eventos. Entonces, los eventos son sucesos que ocurren en la vida real. Cuando usted lo invitan a una reunión, eso es un suceso, quiere decir que va a ocurrir un evento. Acá en la parte virtual tenemos un ejemplo como el mouse, el cual tiene o generalmente maneja el botón izquierdo, el botón derecho y la ruedita del centro. El botón izquierdo, cuando yo lo presiono, por ejemplo en una imagen, pues lo que hace es seleccionarla. Esa presión del botón izquierdo es un evento. Cuando yo hago esto, por ejemplo, presiono el botón derecho del mouse, ese es el evento, es decir, presionar el botón derecho del mouse es un evento, y el resultado de ese evento es un mensaje. En este caso el mensaje es este menú contextual que aparece al presionar el botón derecho del mouse. Cuando yo giro la ruedita, lo que hace en determinados programas es que sube o baja. En el caso de Microsoft Word, cuando yo la presiono, puedo subir páginas o bajar páginas del documento. Entonces, lo del presionar el botón izquierdo, presionar el botón derecho o hacer girar la ruedita del mouse son eventos. Y el resultado de esas acciones serían los mensajes, que son los que vemos a continuación. Entonces, los mensajes en el sistema están dados por, digámoslo así, interfaz gráfica que proporciona el programa, o mensajes de error. Cuando usted va a inicializar el computador, en algunos equipos le va a pedir contraseña. Eso es un mensaje que le está dando el sistema, en el cual le va a permitir a usted digitar la contraseña para entrar al sistema operativo. También, cuando se ocurre un error, el sistema operativo se encarga por estos tipos de mensajes de indicarle al usuario que cometió el error, o por ejemplo cuando usted digita la clave mal, entonces le aparece clave inválida. Entonces, si ustedes ven, en toda la parte de informática está dado por eventos que dan como resultado mensajes que nos muestra el sistema. Entonces, todos estos conceptos es importante que ustedes los vayan teniendo, porque los vamos a necesitar en la parte de casos de uso y posteriormente en la parte de programación. Tenemos otro concepto muy importante de la programación orientada a objetos. Cuando ustedes en Google, en un libro, encuentren POO, quiere decir programación orientada a objeto, el PO que llaman también. Entonces, todos estos conceptos vienen a abarcar lo que son los conceptos de objeto como tal. Tenemos otro concepto muy importante que vamos a ver, que es la parte de la herencia. Entonces, en la herencia tenemos una superclase. Recuerden que la superclase es la que no viene instanciada de otra clase. Entonces, en el ejemplo pasado eran las figuras geométricas, la superclase. En este ejemplo, la superclase es un teléfono. Inicialmente, pues los teléfonos eran de esta manera, tenían un auricular, teclas y venían de esta forma. Resulta de que como la tecnología ha avanzado tanto, comenzaron a aparecer los celulares. Los celulares heredaron de la superclase algunas cosas que heredaron, por ejemplo, las teclas de marcado. Eso lo siguen conservando los celulares modernos. ¿Lo heredaron de quién? De la superclase, que pues era el teléfono convencional. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la herencia lo que hace es que el objeto hereda cosas de la clase superior o la superclase y tiene los suyos propios. Entonces, por ejemplo, en este caso, el celular hereda las teclas, pero también tiene cosas propias como por ejemplo el WhatsApp, escuchar música, todo lo que estos aparatos no hacían. Entonces simplemente la herencia es coger algo de un objeto, heredar algo, atributos de un objeto, pero también tener los propios. Entonces, si tenemos un ejemplo, llevándolo a la vida real, una persona puede sacar el color de ojos de la mamá o del papá y está heredando el color de los ojos de sus padres, pero también tiene características propias, como por ejemplo
el rostro, el cabello, etcétera. Entonces simplemente heredó cosas de los padres, pero también tiene cosas que los padres no tienen y que solamente tiene esa persona. Entonces en este caso, hablando de los celulares, pues esa sería la parte de lo que es la herencia. Así como esto, pueden haber muchos ejemplos más. Entonces, por ejemplo, si usted se va por la parte de los animales, usted ve que un gato es muy similar a la superclase que es felinos. Cuando usted dice felinos, se refiere a un tigre, a un puma, a un gato. Entonces, si usted se pone a mirar los felinos como tal, todos van a tener bigotes, todos van a tener como el mismo contorno de ojos, y hay cosas que sí lo diferencian. Por ejemplo, ya el gato como tal, pues lo va a diferenciar la raza específica, los colores, lo va a diferenciar, por ejemplo, de un tigre de Bengala. Entonces, además de que tienen rasgos similares, el gato lo hace único, sus características como tal, el tamaño. Entonces, el gato tiene un tamaño adecuado, mientras que un tigre de Bengala es mucho más grande, y así sucesivamente. Entonces, todo lo que usted mira alrededor, que son cosas similares, están dadas por la parte de la herencia. Y repasemos un poco acerca de lo que es el caso de uso. Entonces habíamos dicho que el caso de uso simplemente era una serie de pasos que describen un proceso de principio a fin. Lo que ustedes están haciendo es describir procesos paso a paso de lo que se va realizando. Entonces, ¿para qué hacemos esto? Porque en los casos de uso, la finalidad de los casos de uso es que me va a mostrar los requerimientos funcionales del sistema. Recuerden que los requerimientos funcionales del sistema son los que el usuario necesita o que quiere que el sistema realice. Por ejemplo, cuando usted le dicen necesito sacar un reporte de todos los estudiantes del colegio Luzay de Guerrero, quiere decir que eso es un requerimiento funcional, porque el software que usted vaya a implementar para ese proceso debe cumplir con ese requerimiento. Por eso se llama funcional. Entonces, el caso de uso lo que nos muestra son los requerimientos funcionales del sistema. Ahora sí entremos en materia. Entonces vamos a ver el tema siguiente, que es la parte de lo que son los tipos de relaciones en casos de uso. Ustedes ya saben hacer casos de uso en el programa DIA, ya saben cómo se detalla un caso de uso en una tabla. Entonces lo que trata la clase es básicamente de enseñarles la relación en los casos de uso, que también pues es algo muy importante que todo caso de uso, que todo diagrama de caso de uso debe tener. Entonces, la primera relación es la relación de inclusión. ¿Qué sucede con la relación de inclusión? Miren, en la simbología de un caso de uso ustedes ya vieron que hay un muñequito que se llama actor y que cumple unos roles específicos. Tenemos una flecha, la flechita general, la flecha normal, que va desde el actor hacia el caso de uso, apuntando hacia el caso de uso, es una relación que ya habíamos visto de asociación. O sea, es la relación que me va a permitir ver, digamos, el papel que cumple el actor dentro del sistema. Esa flechita la hemos estado utilizando en todos los diagramas de casos de uso. Si ustedes ven aquí, ya vamos a ver otra flechita que es discontinua y aparece la palabra include. Entonces, ¿qué quiere eso? Quiere decir include. Include viene de inclusión. Esto significa que este caso de uso 1, para poder realizar lo que hay en este caso 1, obligatoriamente tengo que realizar lo que me dice el caso de uso 2. La simbología sería la línea discontinua apuntando desde el caso de uso hacia el caso de uso que necesita realizar con obligatoriedad. Entonces, para que entiendan mejor esta parte, sería en este ejemplo. Tenemos un sistema de biblioteca en el cual el actor es un bibliotecario. Entonces, ¿qué sucede con el bibliotecario? Él tiene la labor de dar de baja a los afiliados. ¿Qué es dar de baja? Eliminarlo pero del sistema. Entonces voy a eliminarlo porque resulta que el afiliado ya tiene el carnet vencido, no volvió a prestar libros, no se volvió a aparecer por la biblioteca, entonces lo voy a eliminar.
Para poder eliminar al afiliado del sistema, necesariamente tiene que buscarlo en la base de datos. Es decir, si no existe algo en la base de datos, si no existe el afiliado en la base de datos, no lo podría eliminar. Si usted se sobreentiende que si usted va a eliminar un afiliado es porque ese afiliado está en la base de datos. Entonces, para poder darle de baja, él tiene que ir a buscar el afiliado para poder hacerle la actualización. Es lo mismo que cuando usted va a un banco y usted necesita, por ejemplo, que le dijeran cuánto dinero tiene en su cuenta. Entonces, cuando usted se presenta en el banco, para poder ratificarle el saldo de su cuenta, a usted le van a pedir el documento de identidad. Y con ese documento de identidad lo van a buscar en la base de datos. Si no lo buscan y si no lo encuentran, pues no le pueden dar el saldo. Entonces, el include me está indicando aquí que para poder dar de baja al afiliado del bibliotecario, primero lo tiene que buscar. Eso me está diciendo esto. Buscar afiliado es algo obligatorio que debe hacer el bibliotecario para poder darle de baja. Entonces se representa de esta manera pues en el diagrama de caso de uso. Tenemos otro ejemplo acá. Tenemos un actor y ese actor es responsable de llevar a cabo dos casos de uso. A la vez, cada caso de uso va a necesitar un tercer caso de uso para poderse llevar a cabo. Yo puedo colocar aquí include caso de uso 3 y acá otro include caso de uso 3, pero ¿para qué tener dos igualitos? Entonces ustedes van a encontrar en los esquemas de base de datos que eso se llama reutilización. Se coloca solamente un caso de uso y allí van a ir a dar todos los casos de uso cuya obligatoriedad tengan que hacer este caso. Y lógicamente en cada relación va a tener la palabra include. Entonces, ejemplo práctico. Volviendo a la biblioteca, resulta que el actor, el bibliotecario, está encargado de reservar el libro, o sea, de prestar los libros al público y también de renovar los préstamos. ¿Qué sucede? Que esa persona para reservar el libro, por ejemplo, si usted va a prestar un libro, lo que tienen que hacer primero es otro caso de uso que es comprobar la reserva. Es decir, si usted va a ir a pedir el libro Álgebra de Baldor a la biblioteca, primero tienen que mirar si ese libro está prestado o está disponible. Entonces, para poder hacer la reserva, obligatoriamente tienen que buscar el libro. Por eso acá hay una relación de inclusión que me indica que yo debo comprobar la reserva siempre que vaya a poder dar por prestado un libro. Siempre se va a ejecutar a cabo. Lo mismo, si resulta que a usted le prestaron el libro Álgebra de Baldor, pero usted dice, bueno, me lo prestaron por 3 días, pero yo lo voy a necesitar por 4 días más. Entonces usted se acerca a la biblioteca y dice, bueno, a mí se me cumple los 3 días el próximo viernes, pero yo lo necesito por 8 días. ¿Será que me lo pueden prestar? Entonces, ¿qué sucede? El bibliotecario tiene que venir a ver si el libro que usted va a entregar ya lo pidió otra persona o si nadie lo ha pedido, para en ese caso decirle a usted si le lo podemos prestar por otros 8 días, de lo contrario pues le dijera no se puede porque ya lo solicitaron. Entonces miren que para hacer los dos casos de uso, el bibliotecario tiene que hacer el mismo caso de uso para los dos, que es comprobar la reserva en los dos casos, cuando usted va a prestar y cuando va a renovar el libro. Entonces, por eso viene dada esta forma, la flechita discontinua de reservar el libro a comprobar reserva y la flechita discontinua de renovar préstamo a comprobar reserva, pero las dos van a tener la palabra include, porque son obligatorias para llevar a cabo cada uno de estos casos de uso. Ahora miremos la otra relación, que es la de extensión. Entonces la relación de extensión, básicamente, si ustedes observan acá, viene el actor con el caso de uso, con la relación de asociación, está encargado de hacer este caso de uso 1, y el caso de uso 2 es una extensión del caso de uso 1. Observen la flecha discontinua que ya no va de aquí, o sea, no va del caso de 1 al caso 2, sino del caso 2 al caso 1, y ya no aparece include, sino que aparece stem.
Entonces, este caso de uso de extensión es el que se realiza bajo una condición. El otro se realiza siempre, el include. El include indica que siempre hay que hacer esto para poder reservar un libro. En este caso de extensión, pueda que este caso de uso se haga o pueda que no. ¿Y cómo hago para saber si se da o no se da? Porque va a tener una condición. Entonces miremos el ejemplo. Resulta de que tenemos el actor, otra vez, bibliotecario, pues, viene cualquiera, entonces va a prestar un libro. Ese prestar un libro se lo pueden rechazar. ¿Cuándo se lo pueden rechazar? Si, por ejemplo, la persona que está afiliada a la biblioteca tiene el carné vencido. Es decir, que la condición en este caso sería que si el afiliado tiene el carné vencido, no se le va a prestar el libro. Entonces, por lo tanto, hay un rechazo del préstamo. Quiere decir, por tanto, que la relación de extensión se puede o no se puede dar. En cambio, la inclusión siempre se va a dar. La inclusión exige obligatoriedad y esta simplemente de acuerdo a la condición se va a dar o no se va a dar. Entonces, esa condición que le aplicamos al caso de uso no se va a ver reflejado acá en el diagrama, es decir, nosotros no vamos a colocar las condiciones en el diagrama. Las condiciones se van a realizar en el cuadro detallado, descripción detallada del caso de uso que ustedes ya conocen. Si recuerdan bien, en la actividad pasada, allá decía precondición y aparecía el teléfono debe estar colgado. Entonces, por lo tanto, en el cuadro detallado del caso de uso es donde se especifica la condición. Aquí en el diagrama solamente se coloca si es un extend, inmediatamente uno sabe que esto es opcional. Si es un include, uno sabría que el caso de uso se va a ejecutar siempre. Entonces esa es la diferencia entre el uno y el otro y la forma de saber cuándo es el uno y el otro dentro del diagrama como tal. Y tenemos otro tipo de relación que es el de relación de generalización o la herencia. Entonces por eso es importante el ejemplo de herencia que hicimos ahora, en el cual yo les explicaba de que el celular heredó ciertas cosas del teléfono convencional. Aquí va a suceder lo mismo, por eso es muy importante que ustedes esos conceptos de programación orientada a objetos los entiendan muy bien y saquen varios ejemplos para que vayan entendiendo mejor estos diagramas. Entonces, ¿qué sucede con la generalización? La generalización, voy a tener acá dos casos de uso muy similares que son herederos de esta clase, de este caso de uso, perdón. Entonces tenemos acá, estamos hablando de un asesor de servicio de un banco, por ejemplo. Usted como usuario va a solicitar un crédito. Un crédito es un préstamo, porque usted dice yo necesito comprar mi casa, entonces voy a solicitar un crédito para comprar esa casa. Resulta que enviar solicitud de crédito que le corresponde al asesor de servicio, él le va a prestar a usted un formato en el cual usted lo va a diligenciar y dentro del mismo formato le va a preguntar datos y le va a indicar si usted es una persona natural o es una persona de una empresa. Entonces, por ejemplo, si yo, Estelia Osorio, voy a hacer un crédito para comprar mi casa, entonces me van a pasar un formato y allí me va a decir, ¿usted pertenece a una empresa o es persona natural? Entonces yo voy a decir, yo pertenezco a la empresa del SENA. Me van a pasar un formato muy similar al que le pasarían a una persona que no esté trabajando en el momento o que no pertenezca a ninguna empresa y sea un empleado independiente. Entonces, los formatos que le pasan a la persona y a la empresa son muy similares. Lo que van a cambiar son cosas. Por ejemplo, en el formato para una persona le van a pedir su dirección, teléfono, bueno, celular, correo electrónico, etcétera. Al de la empresa, pues ya sería, pero la dirección de la empresa, el celular de la empresa, el correo electrónico de la empresa. Entonces miren que son muy similares, pero los va a diferenciar algo. Entonces ahí se establece lo que es la parte de herencia. Entonces el formato que se le entrega tanto a la empresa como a la persona para que pueda gestionar su solicitud de crédito es muy
similar, lo único que van a cambiar son los datos como tal, si es empresa o si es en persona natural. Entonces tenemos acá, es que a raíz de esta parte de la herencia, entre casos de uso, también hay que tener algo hay algo presente muy importante, que es la flecha que se utiliza, o sea, el símbolo que se utiliza para determinar si es herencia, si es include o si es stem. En el include y el stem ya vimos la simbología aquí para reflejar que se trata de una relación de herencia. Miren que la flecha es muy similar a esta, que es la asociación, pero aquí es al contrario, va del caso de uso hacia el otro caso de uso en sentido contrario. Miren. Y si estamos hablando, por ejemplo, de herencia entre actores, también vamos a encontrar que se da el caso, ¿no? Aquí tenemos un cliente bancario. Entonces, volviendo al ejemplo del préstamo, resulta que cliente bancario es una persona que pertenece a una empresa o también una persona natural. Entonces, mire que entre los actores, el cliente corporativo, cliente empresarial y el cliente normal me hacen parte de un actor principal, que sería el cliente bancario. Es decir, si usted pertenece a una empresa o no pertenece a una empresa, puede ser cliente de un banco. Entonces aquí tiene un actor antecesor, que sería el cliente bancario, y el cliente bancario está dividido por actores descendientes, que en este caso es el cliente persona natural o el cliente corporativo, el que trabaja en una empresa. Entonces la relación de herencia lo que me muestra es que hay cosas muy similares que se heredan, puede ser de otro actor o también de otro objeto, pero que también tiene las propias, así como habíamos indicado antes en la definición. Acá hay un ejemplo más práctico. Entonces tenemos un cliente que es el que mantiene viajando por el mundo. Entonces va a viajar y necesita hacer una reserva de un pasaje aéreo. El cliente puede hacer la reserva directamente en la agencia de viajes o se puede dirigir al aeropuerto y en el aeropuerto contactar la aerolínea de su preferencia y hacer también la reserva por allá. Miren que hay dos opciones, o la reserva por la agencia o por la aerolínea. Son casos de uso muy similares, pero que tienen sus características propias, ¿no? Miren que la flecha va desde el caso de uso, el cual está heredando, hacia el caso de uso origen. Entonces es muy diferente el sentido de la flecha de acá con respecto a esto. Si ustedes observan, por ejemplo, este diagrama, que es un diagrama completo, pues de este diagrama no hemos visto esta parte porque eso lo veremos más adelante, los artefactos y lo de los mensajes, pero lo demás está aquí. Entonces tenemos los actores, tenemos la relación del actor con el sistema, que es la relación de asociación. Aquí, por ejemplo, tenemos los de inclusión, las relaciones de inclusión. Quiere decir que en este diagrama, para usted pedir un menú, es decir, usted va a un restaurante y va a pedir un menú, entonces usted lo primero que tiene que hacer es elegir el menú, porque si usted no elige el menú, pues no lo puede pedir, así de sencillo. O sea que este caso de uso que dice elegir menú es algo obligatorio, que lo tengo que hacer cuando voy a pedir el menú. Lo mismo, también debo seleccionarlo. Usted le pasan una carta y usted dice, bueno, de aquí necesito el plato del día. Allí lo está seleccionando. Entonces, para usted pedir el menú también tiene que seleccionarlo. Es algo obligatorio. Por eso dice incluir, incluir. Y lógicamente usted tiene que pagar, ¿no? Entonces usted pide su almuerzo o el menú del día en el restaurante y paga, que también es algo obligatorio. Entonces miren que allí el incluye me está indicando que es algo que se va a ejecutar obligatoriamente. Es importante porque en estos diagramas, cuando yo veo aquí incluir, quiero decir que esto me está obligando a elegir menú para poder pedir el menú. Y lo mismo sucede con el STEM. Cuando sé yo cuándo es obligatorio y cuándo no. Cuando es obligatorio dice incluir y cuando es opcional es extender. Entonces en este caso dice filtrar menús. Filtrar menú quiere decir escoger. Filtrar viene de escoger o seleccionar. Es algo que usted se puede dar el lujo de hacer en un determinado caso, dependiendo de una condición. Habíamos dicho, el STEM depende de una condición. Entonces usted filtra el menú
El caso de que, por ejemplo, no haya lo que usted pidió, usted va a pedir un pavo al horno, pero le dicen, no, el pavo ya se nos acabó. Entonces, ¿qué le toca hacer usted? Filtrar el menú porque no hay pavo, entonces voy a mirar qué otra cosa pido. Entonces, es algo que se puede dar o no. Se puede dar en el caso de que no exista el pavo. Entonces, ahí sí le toca a usted pedir otra cosa. Por lo tanto, cuando yo vea esto en el diagrama, aunque no conozca la condición, porque aquí no aparece, aparece en el cuadro de descripción detallada, yo ya sé que esto es opcional. Y en este diagrama puedo decir que filtrar por requisitos alimenticios y filtrar por cocina son casos de uso muy similares que me está estableciendo la parte de generalización o la parte de herencia. O sea, estos dos casos de uso son muy similares a filtrar menú. Por lo tanto, estos dos casos de uso me está indicando que estoy haciendo una generalización porque los dos casos de uso son muy similares. Entonces, la flechita me está indicando generalización o herencia. Un diagrama como esos son los que ustedes tienen que presentar en la siguiente actividad. Entonces, paso a explicar la actividad que ya me tienen que entregar el próximo martes, conformar grupos de 3 personas y pues allí en el público, en el Dropbox, está todo lo que hay que hacer. Lo mismo, van a comenzar viendo este video y posteriormente van a desarrollar todo lo demás que está allí. Lo coloco siempre enumerado en forma consecutiva para saber para que ustedes sepan por dónde comenzar, ¿no? Entonces, cuando dice 1, pues comienzan por el 1, 2, 3, hasta donde vaya. Allí les explico qué es lo que hay que hacer y básicamente la actividad es algo muy importante, algo muy sencillo, el cual pueden desarrollar en equipos de trabajo, y si trabajan bien, pues van a tener la posibilidad de presentar un excelente trabajo. Este trabajo no es necesario que me lo suban pues el sábado, sino que el próximo martes en la formación, como ustedes lo van a sustentar, allí vamos a hacer las correcciones propias. Cada grupo va a sustentar el trabajo. La idea es que todos trabajen, que todos sepan de lo que van a hablar, que todos sepan lo que van a decir, para que pues hagan y presenten la siguiente actividad, que sería la 3.3.14. Entonces paso, como les digo, a explicarles la actividad de lo que tienen que realizar. Bueno, entonces tenemos acá, ustedes van a encontrar, como les dije, en la carpeta pública en Dropbox, todo este material que van a necesitar para desarrollar la actividad 3.3.14 de la guía de aprendizaje de la fase de análisis. Entonces, la actividad está dada para que ustedes trabajen en equipo y apliquen trabajo colaborativo. Acá están los materiales a utilizar, los programas que se van a utilizar, pues programa Word, el programa DIA. Entonces, parte 1 dice, paso 1 dice, descargue, lea y analice el material de apoyo, relaciones de caso de uso, .pdf, relaciones de caso de uso PPX, dispuestos en la plataforma. Luego van a analizar la siguiente situación. Dice, segundo, dice, enunciado 1, desarrollo de un sistema informático para una empresa de pedidos. Los requisitos. Entonces va a haber una clase pedidos. ¿Qué sucede con eso de pedidos? Dice, la empresa tiene una persona encargada para realizar el proceso de pedidos, dentro de los cuales dicha persona debe realizar lo siguiente: introducir pedido, cancelar pedido, obtener estado del pedido, buscar pedido, alta de cliente y buscar cliente. Eso sería lo que debe hacer la persona para realizar el pedido como tal. También hay una clase de productos. Dice, además la empresa cuenta con un administrador que es el encargado de ingresar productos y modificarlos. Entonces, después de haber leído esto, ustedes van a realizar las instrucciones como viene a continuación. Dice, realice un diagrama de caso de uso inicial identificando el límite del sistema, los actores principales y los casos de uso planteados inicialmente. Elabore este diagrama en la herramienta DIA
coloque el nombre de diagrama de contexto inicial .jpg. Entonces ojo con esos nombres, como yo les estoy colocando acá, así mismo le van a colocar. Entonces el diagrama de contexto inicial es simplemente, usted va, de acuerdo al enunciado, va a hacer un diagrama sencillo en el cual va a representar los actores y los casos de uso. ¿Eso dónde lo hacen? Pues en la herramienta DIA, y le van a colocar este nombre. Luego dice, punto B, cree el diagrama de caso de uso con las relaciones include, estén y herencia según sea el caso en el proceso planteado. Coloque el nombre de caso de uso, empresa de pedidos, .jpg. Es decir, primero el diagrama inicial, luego otro diagrama, pero en ese diagrama, en el siguiente diagrama, en el diagrama número 2, ya va a aparecer el include, el estén y las relaciones de generalización. Entonces eso es lo que tienen que hacer siempre ustedes. Primero se hace un diagrama inicial en el cual simplemente se especifican los actores y los casos de uso, y en el segundo diagrama, con base al primero, van a salir los include, los estén, de acuerdo al enunciado como tal. Dícese, dentro de cada uno de los diagramas anteriores deberá ir los nombres de los integrantes, colegio, grado y ficha, dentro de cada diagrama, o sea, en el programa DIA. Hacen un diagrama y colocan esos datos. En el otro diagrama debe especificar también los mismos datos con los integrantes. Punto C, bueno, aquí ya está, el punto C. Punto D, en la herramienta Word, inserte los diagramas en el orden especificado. Realice el cuadro con la descripción detallada del caso de uso. Entonces, van a hacer algo muy similar a lo de la clase pasada. Insertar los diagramas en Word y posteriormente hacer la tabla de descripción detallada. Ojo con esto, en la pasada actividad solamente era un caso de uso, por lo tanto había solamente un cuadro de descripción detallada. Si usted aquí le salen 8 casos de uso, deben aparecer 8 tablas. Acuérdense que cada caso de uso pues viene relacionado con el nombre del caso de uso en el diagrama y también un código. Ese código pues se lo van a inventar ustedes. Si le van a salir 8 diagramas, 8 casos de usos, por ejemplo, o más, porque ya ustedes tienen que mirar cuántos les salen. Entonces van a colocar en el cuadro caso de uso, o sea, caso CUS raya 1, CUS raya 2 y así sucesivamente, y los van numerando. Entonces, por cada caso de uso va a salir una tabla. Si el diagrama me muestra 8 casos de uso, pues deben de existir 8 tablas, una describiendo cada caso de uso. Luego dice el punto E, crear portada indicando el nombre del colegio. Ojo con esto, tienen que mirar que aparezca el nombre del colegio, el tema, integrantes, instructor, número de ficha y el grado. La portada se coloca al comienzo del documento, la portada no puede ir al final. La vez pasada a algunos les permití eso, pero ya saben que una portada, por eso se llama portada, va al comienzo de todo, y una portada que ustedes puedan desarrollar libremente en el Word, bien presentada, no como me presentaron por ahí unas portadas bien maluquitas de ver. El Word tiene muchas portadas que vienen ahí ya establecidas, usted simplemente escoge una bien bonita y la acondiciona con los datos que le estoy indicando acá. Y en el punto F dice, guarde el documento con el nombre de modelo de caso de uso empresa de pedidos. Entonces, como el nombre que yo le indico aquí es el nombre que debe aparecer allá. Y por ahora van a subir pues a la carpeta personal del Dropbox. Lo pueden subir pues si quieren que yo les revise el trabajo antes de la exposición que va a ser el martes, lo pueden subir y me dicen y yo les reviso y todo. Sin embargo, como les digo, si no lo suben ni nada, no hay problema. El próximo martes en la formación vamos a hacer las correcciones del caso para que ustedes ya comiencen a subir con las correcciones que yo les haga. Bueno, entonces en la carpeta del Dropbox va a estar todo especificado para que ustedes se dirijan a ella y cualquier duda, inquietud que no esté allí, por el WhatsApp con mucho gusto les colaboro.
Si me comienzan a preguntar que cómo hay que colocarle al archivo y todo eso, acuérdense que está en este documento. Entonces yo les mandaría a leer el documento. Si hay algo que se me escapa, que yo veo que de pronto sí no dije acá, con mucho gusto ahí les colaboro en el WhatsApp. Entonces para que tengan en cuenta eso. Lo otro, les voy a colocar un material que es un paso a paso de cómo subir las evidencias a la plataforma Blackboard. La plataforma Blackboard ya está disponible, ya la acomodé, ya está todo organizado para que ustedes comiencen a partir de donde yo recibí el grupo, que fue a partir de la actividad 3.3.13 hasta el final del año, todas las actividades que logremos subir ahí. Entonces, para esta parte voy a dar plazo hasta mañana, o sea, mañana es miércoles a las 12 de la noche hasta las 11:59 para que ustedes suban la actividad 3.3.13 que ya está calificada, que la mayoría sacó 5, que los que no han recibido calificaciones porque no me han enviado, que son como 2 o 3 personas. Entonces, todos los demás que ya tienen sus 5, que ya tienen lista la actividad en el Dropbox, la descarguen y la suban a la plataforma. Entonces allá ustedes van a encontrar un paso a paso de cómo subir. Esa actividad 3.3.13 debe estar subida hasta mañana. Y la actividad que es la que van a desarrollar en todos estos días, que es la 3.3.14, sí, pues ahí deben de presentarla ya el próximo martes. Se acuerden que deben de sustentar y estén preparados para la exposición. Esa sería la nota de la parte de lo que es esta actividad. También en el Dropbox, en el público, va a estar la lista de chequeo para que la revisen, muchachos, porque si ustedes no revisan la lista de chequeo, no saben qué es lo que yo voy a calificar. Entonces ahí en la lista de chequeo va a aparecer todo lo que yo voy a tener en cuenta. Entonces en la exposición, en los tiempos de entrega, en el trabajo en equipo, toda esa parte, todo lo que diga allá. Entonces ahí queda todo listo. Cualquier inquietud me preguntan y con mucho gusto los atiendo. Bueno, hasta un próximo video. Muchas gracias.